Ángel Negro, Victoria Cleo Andrews. Saga Castildos, primera parte. Capítulo 12. Pecados y pecadores. Una noche de primeros de junio, antes de que Gillian y Tony regresaran de Londres, escuché, procedentes de la sala de música, las saltarinas notas de Chopin interpretadas al piano. El tipo de melodía que yo solamente había oído en la clase de la señorita Dill. La composición romántica capaz de hechizarme, emocionarme y llenarme de tan inmenso anhelo que me sentí arrastrada a la escalera y luego hasta el piso bajo, donde vi a Troy sentado ante el piano de cola. Sus largos y finos dedos ondulaban sobre el teclado con tal maestría que me maravilló el hecho de que pudiera mantener oculto al mundo tanto talento. Su sola vista me conmovió. La postura de sus hombros, la forma en que su cabeza se inclinaba sobre las teclas, la pasión y la vehemencia que ponía en su interpretación, parecían revelar muchas cosas. Él estaba aquí, donde tenía que saber que yo le oiría. Me necesitaba, aunque no lo supiera, y yo le necesitaba a él. Mientras permanecía temblorosa en el arco de la entrada, apoyada en la jamba y vestida con mi camisón y mi bata, dejé que la música me persuadiera de muchas cosas. Troy no era feliz, y tampoco yo lo era. Ambos teníamos mucho en común. Yo le había caído bien desde el principio. Él era como un hombre fantástico que yo hubiera imaginado hacía tiempo, antes incluso de que Logan apareciese en mi vida. Un hombre tan sensible nunca podría causarme daño. Yo le consideraba más grande que la vida. Mejor que la vida, demasiado bueno para ser verdad, pero lo era. En cierta vaga manera, parecía más joven que Logan, 10 veces más sensible y vulnerable, como un adolescente que esperase ser amado inmediatamente, a primera vista, por lo que se recataba para no ser amado por su presencia, por su riqueza, ni por su talento. Mientras pensaba esto, Troy percibió mi presencia, y al instante dejó de tocar y se volvió hacia mí con una tímida sonrisa. «Espero no haberte despertado. No te interrumpas, por favor. Estoy un poco torpe ahora que no toco todos los días. ¿Por qué has dejado de tocar? No tengo piano en mi casa, como ya sabes. Pero Tony me dijo que este piano era tuyo», sonrió levemente. «Mi hermano quiere mantenerme alejado de ti. Desde que tú viniste no lo he utilizado. ¿Por qué prohíbe nuestra amistad, Troy? ¿Por qué? Oh, no hablemos de eso. Déjame terminar lo que he empezado, y luego charlaremos». Continuó tocando hasta que me sentí tan débil que tuve que sentarme, y solo entonces dejé de temblar. Mientras él tocaba, yo me sumí en una ensoñación romántica, imaginando que estábamos juntos, bailando como en la noche de mi graduación. «¿Te has dormido?», exclamó cuando la música terminó. «¿Tan mal lo hacía?». Abrí los ojos. Lo miré dulcemente, todavía ensimismada. «Jamás he oído una música como la que tú interpretas. Me asusta. ¿Por qué no tocas profesionalmente?». Se encogió de hombros con indiferencia. A través de la seda de su fina camisa blanca, su piel brillaba con intenso color. Llevaba el cuello abierto, de tal modo que pude ver la leve sombra del vello de su pecho. Cerré de nuevo los ojos, turbada por todas las sensaciones que estaba experimentando. «He echado de menos tus visitas». Su voz me llegó suave y vacilante. «Sé que herí tus sentimientos la noche de tu graduación, y lo siento, pero solo estoy tratando de protegerte». «Y a ti mismo», murmuré con amargura. «Sabes que no soy más que una pobre campesina de las montañas, y que tarde o temprano te pondría en situación difícil a ti y a tu familia. He estado pensando en irme. Tengo ahorrado ya dinero suficiente como para pagarme mi primer año en la universidad. Y si encuentro un empleo, podré trabajar para costearme los siguientes». Alarmado, dijo algo que no pude entender muy bien, aunque entreabrí los párpados lo suficiente para ver su alarma y su preocupación. «No puedes hacer eso. Tony, Gillian y yo te debemos mucho». «No me debéis nada», exclamé, poniéndome en pie de un salto. «No te relaciones más conmigo, y no volveré a invadir tu intimidad». Titubeó y se paseó los largos dedos por sus ondulados cabellos. Fulguró su desarmadora y juvenil sonrisa. Esa música era mi forma de decir que lamentaba haberte dejado sola en el jardín. Mi forma de confesar que te he tomado demasiado cariño como para no esforzarme por hacerte volver de nuevo. Cuando no estás en la casa, me parece notar tu presencia, y a menudo me vuelvo de pronto, esperando encontrarte,
y siento una gran decepción al estar solo. Así que, por favor, empieza a venir de nuevo. Así que regresé con Troy a su casa y cené allí con él, pero estaba cansada de que permaneciéramos enjaulados. Sentía con tal intensidad el ímpetu de mis emociones que necesitaba estar fuera para no hacer alguna tontería. Me hallaba decidida a cerciorarme, antes de salir, de que le vería también al día siguiente. Pues él iba suavizando su postura respecto a mí. Lo notaba. Y si pasábamos juntos días enteros, no podría vencer sus sentimientos. Yo era capaz de llevar luz y alegría a su melancólica existencia y estaba resuelta a forzarle a aceptar mi amor. Troy, ¿no podemos hacer algo fuera, al aire libre, para variar? En las cuadras hay hermosos caballos árabes a los que, cuando Gillian y Tony no están en casa, solo los mozos obligan a hacer ejercicio. Enséñame a montar, o nada conmigo en la piscina. Hagamos una excursión por el bosque, pero no nos quedemos encerrados en tu casa cuando hace un tiempo tan bueno. Gillian y Tony no tardarán en volver y ya no podremos seguir viéndonos. Hagamos ahora lo que luego no podremos hacer. Nuestras pupilas se encontraron y se sostuvieron mutuamente la mirada. Un sonrosado rubor le cubrió el rostro, obligándole a volverse a medias y romper el lazo que unía nuestros ojos. Si eso es lo que quieres, mañana a las 10 nos reuniremos en las cuadras. Puedes aprender con la yegua más mansa que haya allí. Casi como si hubiese ingerido una poderosa droga, me sentía bajo el hechizo de algo que escapaba a mi control. A la mañana siguiente, poco antes de las 10, me reuní con Troy en las caballerizas. Me estaba esperando, vestido con cómodas ropas de montar. El viento le había revuelto el cabello y el sol había prestado ya un saludable color a sus mejillas. La leve sombra de tristeza que siempre latía en las profundidades de sus ojos había desaparecido. Corrí hacia él, complacida por la inmediata reacción de su sonrisa. «Vamos a pasar un día espléndido», dije, dándole un rápido abrazo antes de mirar ansiosamente hacia las cuadras. «Espero que los mozos no se lo digan a Tony. Poseen suficiente buen sentido como para no andar con cuentos», respondió alegremente, con aire de sentirse encantado por mi excitación. «Tienes un aspecto estupendo, Heavenly». Di una vuelta sobre mí misma para que me viera bien, extendiendo los brazos y alborotándome el pelo. Tony me regaló este traje de montar por Navidad. Es la primera vez que me lo pongo. Durante una semana, Troy me estuvo dando lecciones de equitación todas las mañanas y me enseñó la diferencia entre el estilo inglés y el del oeste. Aunque todas las noches me sentía dolorida al sentarme, era más divertido de lo que esperaba aprender a cabalgar con el viento, agachar la cabeza para no chocar con las ramas bajas y apretar con los talones los flancos de mi montura cuando quería detenerme. Tardé muy poco tiempo en perder el miedo al caballo y a su impresionante altura. Cada mañana volvíamos a su casa después de mis lecciones para almorzar allí, y luego, él me mandaba de nuevo a la casa grande diciendo que tenía que trabajar. Me daba cuenta de que se resistía a pasar demasiado tiempo conmigo, aunque yo notaba que realmente lo deseaba. Así pues, evitaba verle por la noche, esperando que me echase de menos y anhelase mi presencia. En efecto, cada mañana parecía tan feliz de verme que yo estaba segura de que algún día, no muy lejano, se daría cuenta de que me amaba. Hasta 8 días después de que comenzaran mis clases, no consideró Troy que me hallaba preparada para un paseo realmente largo por los bosques que rodeaban a Farthingale Manor. Él estaba levantando continuamente la vista hacia el cielo. El boletín meteorológico de esta mañana anunciaba fuertes tormentas, así que no debemos ir demasiado lejos. Llevábamos con nosotros una cesta que Troy había llenado, en la que había también varios manjares especiales que Ray Whiskey había enviado desde la casa. Eligió un pequeño montículo moteado de sol y situado bajo una de las hayas más hermosas que yo había visto jamás. Los pájaros revoloteaban entre las ramas superiores que se balanceaban suavemente, y muy cerca gorgoteaba un riachuelo. La maravillosa sensación del día estival ponía canciones en mi corazón y alegría en todos mis movimientos, mientras Troy se arrodillaba para extender sobre la hierba el mantel de cuadros rojos y blancos. Nuestros caballos estaban atados a poca distancia y mordisqueaban satisfechos todo lo que podían encontrar para comer. Yo oía el zumbido de las abejas, aspiraba el aroma del trébol y me apartaba minúsculos mosquitos de la cara mientras me ocupaba en vaciar la cesta. La placidez del día y la belleza del paisaje iluminaban mis ojos siempre que miraba a Troy.
que no podía apartar su fascinada mirada de cualquier movimiento que yo hiciese. Una leve turbación me invadía al sentirme observada mientras iba colocando platos y cubiertos de plástico. Por 3 veces cambié de sitio la ensaladilla rusa, el pollo frito, los emparedados. Cuando finalmente lo tuve todo dispuesto, me senté sobre los talones y le dirigí una sonrisa. Bueno, ¿no tiene un aspecto magnífico? Pero no empieces hasta que haya bendecido la mesa, como solía hacer mi abuelita siempre que papá no estaba en casa. Me sentía tan feliz que tenía que dar gracias a alguien. Él parecía hechizado. Asintió, con aire aturdido, y luego inclinó levemente la cabeza mientras yo pronunciaba las familiares palabras. Te damos gracias, Señor, por los alimentos que tenemos ante nosotros. Te damos gracias por las manos cariñosas que nos atienden con generosidad. Te damos gracias por las muchas mercedes que hemos recibido hoy y por todas las que nos traerán los días venideros. Amén. Bajé las manos, levanté la cabeza, alcé la vista y encontré a Troy mirándome de forma extraña. ¿La acción de gracias de tu abuelita? Sí, nosotros nunca recibimos generosidades ni mercedes, pero ella parecía ignorarlo. Siempre estaba esperando que algún día acabara apareciendo lo mejor. Supongo que si no se está acostumbrado a nada, no se espera demasiado. Cuando ella decía su acción de gracias, yo solía rogar en silencio a Dios que le quitara sus penas y sus dolores. Troy quedó en silencio, con expresión pensativa, mientras comíamos nuestro suculento almuerzo. Y yo misma había hecho en la cocina de Troy el amarillo pastel con escarchado de chocolate. «Es el mejor pastel que he comido jamás», declaró relamiéndose el chocolate de los dedos. «Otro trozo, por favor». ¿No sería bonito que tú y yo estuviéramos siempre juntos así? Yo podría ir a la universidad mientras vivíamos en tu casa. Sus negros ojos se oscurecieron con una tan intensa expresión de sufrimiento que el soleado día pareció nublarse de pronto. Él no me amaba. No me necesitaba. Yo le estaba seduciendo, o intentando hacerlo, del mismo modo que Cal Denison me había seducido con sus propias necesidades y deseos, sin tener en cuenta los míos. Le serví un segundo trozo de pastel, demasiado azorada hasta para mirarle. Con la cabeza baja para que no pudiese ver mi sufrimiento, retiré rápidamente todo lo que había sobre el mantel y sin lavar los platos y cubiertos en el riachuelo, como había pensado hacer cuando vi el agua, volví a meter todo en la cesta, donde formó un gran montón que no me permitía cerrar la tapa. Encolerizada, la empujé hacia él. «Aquí tienes tu cesta», exclamé con voz ahogada. Su sorprendida expresión me forzó a ponerme en pie y eché a correr hacia mi caballo. «Me voy a casa», exclamé infantilmente. «Ya me doy cuenta de que no necesitas que nadie como yo se introduzca permanentemente en tu vida. Lo único que deseas es trabajo y más trabajo. Gracias por estos 10 últimos días y perdóname por ser tan impulsiva. Prometo no hacerte perder más el tiempo». «Heavenly», llamó. «Detente. Espera». No esperé. Conseguí encaramarme a la silla, sin preocuparme de si lo hacía bien o mal. Clavé los talones en los flancos de mi montura, que saltó hacia adelante, mientras yo me hallaba cegada por mis estúpidas lágrimas, más irritada conmigo misma que con él. Lo estaba haciendo todo mal. Mi yegua se sentía confusa y desorientada. Para corregir mis errores, tiré con fuerza de las riendas. Irguiéndose casi verticalmente, la yegua relinchó, manoteó en el aire y luego se lanzó de un salto hacia adelante, emprendiendo una desenfrenada carrera por el bosque. Ramas bajas se abalanzaban una tras otra sobre mí, ramas que podrían arrebatarme de la silla, romperme el cuello, la espalda, las piernas. Con más suerte que habilidad, conseguía ir eludiéndolas todas, y cuanto más me movía en la silla, más erráticamente corría mi caballo. Mis gritos ondeaban tras de mí. Casi demasiado tarde, recordé el consejo de Troy sobre cómo agarrarse a un caballo desbocado. Me dejé caer hacia adelante y me aferré a la espesa crin castaña de mi yegua. Fuera de todo control, mi cabalgadura corría salvando zanjas y hondonadas, saltando por encima de árboles muertos derribados por las tormentas. Cerrando con fuerza los ojos, empecé a decir su nombre una y otra vez, tratando de calmarla. De la siguiente cosa que me di cuenta fue de que tropezó. Fui arrojada directamente desde su lomo a una zanja poco profunda medio llena de verdosa agua de lluvia. Incorporándose, el animal lanzó un gemido, se sacudió
Me dirigió una mirada de disgusto y dio media vuelta para volver a casa, dejándome aturdida, temblorosa y dolorida. Además, había perdido la bota izquierda. Me sentía como una absoluta estúpida mientras yacía tendida de espaldas en el agua fétida, levantando la vista hacia el sol que penetraba a través del dosel de hojas. Castigo de Dios, pensé con amargura, por presuntuosa. Hubiera debido tener más sentido común y no prendarme del primer hombre que me encendía la sangre y la hacía correr más aprisa, especialmente después de Cal y del rechazo de Logan. Ningún Castile había ganado jamás ningún premio. ¿Por qué pensar que yo era mejor? Otros pensamientos estúpidos llenaron mi cabeza antes de que tuviera el suficiente sentido como para incorporarme y sacudir el agua sucia de mis cabellos. Luego, utilicé la manga de mi camisa para quitarme el fango de la cara. Varias abejas habían acudido, atraídas quizá por mi perfume o por el brillante color amarillo de una blusa que antes fuera bonita. «Heaven, ¿dónde estás?», oí a Troy gritar a lo lejos. «Llegas demasiado tarde, Troy Tatterton. No te necesito ahora». Sin embargo, empecé a temblar por el esfuerzo que debía realizar para no responder. No quería que me encontrase. Conseguiría de alguna manera regresar a aquella mansión enorme y solitaria, y nunca volvería a desobedecer a Tony e ir a la casa de Troy. Permanecí inmóvil, sentada en el agua, ahuyentando a manotazos a los insectos que me encontraban atractiva. Al cabo de un tiempo que me pareció interminable, dejó de llamar y de recorrer el bosque. Se levantó viento, el cual comenzó a hacer susurrar las hojas que se extendían sobre mi cabeza. Grandes y oscuras nubes se aproximaban, como parecía ocurrir siempre que me hallaba a punto de encontrar algo valioso. Puerca suerte la mía. Oh, me compadecía tan terriblemente a mí misma que antes de que empezara a lloviznar me fue imposible contener los sollozos. Entonces, oí a mi espalda un ruidito y una regocijada voz que dijo: «Siempre he deseado salvar a una doncella en apuros». Volví la cabeza y vi a Troy a unos 3 metros de mí. Ignoraba cuánto tiempo llevaba observándome. Su traje de montar aparecía desgarrado en varios puntos y una manga presentaba un desgarrón que iba desde la costura del hombro hasta el codo. «¿Por qué sigues ahí sentada? ¿Estás lastimada?» «Vete», grité, volviendo la cabeza para que no pudiera verme la cara manchada de barro. «No, no estoy lastimada. No necesito ser rescatada. No te necesito. No necesito a nadie». Sin responder, se metió en la inundada zanja y trató de palparme las piernas en busca de huesos rotos. Yo intenté apartarle a manotazos, pero él consiguió levantarme en brazos después de 3 intentos. «Vamos, Heaven, sé razonable. Dime si estás lesionada en algún sitio». «No, déjame en el suelo». «Tienes suerte de estar todavía viva. Si hubiera sido tierra dura en lugar de agua y un blando fondo fangoso, podrías estar gravemente herida». «Puedo andar. Déjame de pie, por favor». «Está bien, si es eso lo que quieres». Obedeciendo mi orden, me depositó con cuidado en el suelo. Yo lancé un grito al sentir una ardiente punzada de dolor en el tobillo izquierdo. Troy volvió a tomarme inmediatamente en brazos. «Tenemos que apresurarnos. No hay tiempo para andarse con juegos. He tenido que desmontar para seguir tu pista. Por el aspecto de ese tobillo hinchado, no hay ninguna duda de que te lo has dislocado». «Eso no me convierte en una inválida. Todavía puedo andar. He recorrido muchas veces andando las 7 millas hasta Winner Row con algo que dolía más que ese tobillo». Revoloteó en sus labios otra regocijada sonrisa. «Claro que sí. Te dolía el estómago, no el tobillo». «¿Qué sabes tú de eso?» «Lo que me has contado. Y ahora deja de forcejear y pórtate como es debido. Si no encuentro pronto mi caballo, acabará sorprendiéndonos la tormenta que se avecina». Su atado caballo esperó pacientemente mientras Troy me levantaba y me sentaba delante de él sobre la silla. Yo me sentía avergonzada y resentida mientras él se colocaba detrás de mí, guiando hábilmente a su montura al tiempo que me rodeaba protectoramente la cintura con su brazo libre. «Ya está lloviendo». «Lo sé. No conseguiremos volver a la casa antes de que la tormenta se desate con toda su intensidad». «Sospecho que no. Por eso me estoy dirigiendo hacia un viejo cobertizo abandonado en el que los antiguos Tatterton almacenaban grano». «¿Quieres decir que tus antepasados sabían hacer algo, además de fabricar juguetes?» «Sospecho que los antepasados de todo el mundo poseían más de una habilidad. Estoy segura de que los tuyos tenían criados para ocuparse de todas las labores agrícolas». «Probablemente tienes razón.
Sin embargo, se necesita cierto talento para ganar el dinero con que pagar a gente que te cultive la granja. Pero se necesita más que talento para sobrevivir en el páramo. Tuché, y ahora estate callada y deja que me oriente. Se apartó de la frente el húmedo mechón de pelo, miró a su alrededor y, luego, volvió su caballo hacia el este. Negros nubarrones avanzaban desde el suroeste. Tras ellos, surgieron los chisporroteantes relámpagos y, pese a mi deseo de escapar de él, me agradó hallarme rodeada por su brazo, que me confería sensación de seguridad mientras el granero aparecía finalmente ante nuestra vista. Había un olor añejo y agrio en el ruinoso edificio, medio lleno de heno en putrefacción. En la penumbra del interior, la lluvia se filtraba a través de 1000 lugares para caer con sonoro chapoteo sobre el suelo de tierra, donde formaba pequeños charcos. Los agujeros del techo me permitían ver el oscuro cielo, lleno ahora de terribles y fulgurantes rayos que parecían converger sobre nuestras cabezas. Me dejé caer de rodillas, mientras Troy se ocupaba del caballo, desensillándolo y secándolo con la manta de la montura. Luego, vino hacia mí, revolvió el heno con las manos hasta encontrar una parte que estuviese seca y no tan maloliente, y allí nos sentamos los dos en el húmedo y desvencijado granero. Como si no hubiera habido ninguna interrupción, continué con tono irritado. Es extraño que gente rica como los Tatterton no mandaran derribar este granero hace años. Él hizo caso omiso de mi observación, se recostó en el montón de heno que había formado y dijo suavemente: «De niño, yo solía jugar aquí. Tenía un amigo imaginario al que llamaba Stu Johnson y saltaba con él desde aquel desván». Señaló el lugar con el dedo. Me tiraba hasta ese montón de heno en que estamos sentados. ¡Qué cosa tan peligrosa y estúpida! Miré con incredulidad el desván y su gran altura. Podrías haberte matado. Oh, yo no pensaba en eso. Tenía entonces 5 años y necesitaba mucho un amigo, aunque fuese imaginario. Tu madre se había marchado, dejándome solo. Gillian estaba continuamente llorando y llamando a Tony por teléfono para rogarle que viniera a casa, y cuando venía se pasaban días enteros peleando. Sintiendo que se me cortaba el aliento ahora que rememoraba a mi madre, me volví hacia él. ¿Por qué se marchó mi madre? En vez de responder, se incorporó. Sacó un pañuelo del bolsillo, lo sumergió en un cercano charco de agua de lluvia y luego empezó a limpiarme el barro de la cara. «No lo sé», dijo, inclinándose para rozarme con los labios la punta de la nariz. Yo era demasiado pequeño para entender lo que pasaba. Me besó en la mejilla derecha y luego en la izquierda. Sentí en la cara su aliento, cálido y excitante, mientras me besaba y hablaba. Solo puedo decir que, cuando se fue, prometió escribirme. Dijo que volvería algún día cuando yo fuese mayor. ¿Te dijo eso? Sus suaves besos encontraron mis labios. Logan me había besado muchas veces, y ni una sola me había sentido yo tan excitada por sus desmañadas y juveniles aproximaciones como con este hombre, que evidentemente sabía con toda precisión lo que debía hacer para provocar una especie de hormigueo en mi piel. Aunque hubiera debido comportarme con más sentido, respondí demasiado rápidamente y luego me separé. No debes tener compasión de mí y contarme mentiras. Nunca te mentiría sobre algo tan importante. Me tomó la cabeza con las manos para poder colocarla en un ángulo conveniente, y su siguiente beso en mis labios fue más intenso. Yo apenas podía respirar. Cuanto más pienso en ello, más recuerdo lo mucho que yo quería a tu madre. Me deslizó suavemente sobre el montón de heno, apretándome con fuerza contra el pecho, mientras mis brazos se elevaban automáticamente para rodearle. Sigue, cuéntame más. Ahora no, Heaven, ahora no. Solo déjame tenerte así hasta que pase la tormenta. Déjame pensar más en lo que está sucediendo entre nosotros. He procurado no amarte. No quiero ser otro hombre que te cause daño. No tengo miedo. Tú solo tienes 18 años. Yo, 23. No podía creer lo que dije después. Jesse Shackleton tenía 75 cuando se casó con Letty Joyner, que vivía a 8 kilómetros de los Willys, y le dio 3 hijos y 2 hijas antes de morir a la edad de 90 años. Lanzó un gemido y sepultó el rostro en mis húmedos cabellos.
No digas nada más. Los dos necesitamos pensar antes de que sea demasiado tarde para detener lo que ya ha comenzado. Me sentí pasmada. Me amaba. Estaba en su voz, en la forma en que me retenía y trataba de advertirme. Con la lluvia golpeando suavemente en el techo y chorros de agua deslizándose a través de las goteras, mientras retumbaba el trueno y crepitaba el rayo, permanecimos tendidos, el uno en brazos del otro, sin hablar, acariciándonos, uniendo de cuando en cuando nuestros labios, y era mucho más dulce de cuanto yo había conocido antes. Él habría podido reclamarme allí y entonces, y yo no me habría resistido. Pero se contuvo, haciendo que mi amor hacia él aumentase más aún. La lluvia duró 1 hora. Luego, me puso sobre su caballo, y cabalgamos despacio hacia aquella enorme casa, cuyas torres y chimeneas podíamos ver por encima de las copas de los árboles. En los escalones que llevaban a la puerta lateral, me atrajo de nuevo a sus brazos. Es extraño, Heavenly, cómo entraste en mi vida cuando no te necesitaba ni te deseaba, y ahora no puedo imaginar la existencia sin ti. Entonces, no lo hagas. Te quiero, Troy. No intentes apartarme de tu vida solo porque creas que soy demasiado joven. No soy demasiado joven. Nadie de mi edad es considerado joven en las montañas. Esas montañas tuyas son impresionantes. Pero no puedo casarme, ni contigo ni con nadie. Sus palabras me angustiaron. Entonces, ¿no me quieres? Yo no he dicho eso. No tienes que casarte conmigo si no deseas hacerlo. Solo ámame el tiempo suficiente para que yo me sienta conforme conmigo misma. Rápidamente, me puse de puntillas para apretar mis labios contra los suyos, al tiempo que mis dedos se enroscaban en sus mojados cabellos. Los brazos de Troy se tensaron en torno a mi cuerpo, mientras yo pensaba en todas las mujeres que debían de haberlos llenado antes de ahora. Mujeres ricas, impetuosas, bellas, sofisticadas, mujeres dotadas de encanto, de inteligencia, de cultura, enjolladas, elegantes, ingeniosas, seguras de sí mismas. ¿Qué posibilidades tenía una rústica Castile de atrapar a un hombre como Troy, cuando ellas habían fracasado? Te veré mañana, dijo, separándose y descendiendo los escalones. Es decir, si no vuelven Gillian y Tony. No sé qué es lo que les retiene fuera tanto tiempo. Yo tampoco lo sabía, pero era agradable no verme obligada a actuar furtivamente para ver a Troy. Y cuanto más pensaba en ello después, ya en la cama, más desasosegada me sentía. Yo deseaba estar con Troy ahora. No quería esperar más. Ansié en silencio que viniese a mí y que lo hiciera en ese momento. Durante horas interminables, permanecí al borde del sueño, sin llegar a encontrar el olvido que tan desesperadamente buscaba. Dada vueltas a un lado y a otro, probando también boca arriba y boca abajo. Y luego, de pronto, oí pronunciar mi nombre. Desperté por completo y miré el reloj eléctrico que tenía sobre la mesilla. Las 2. ¿Ese era todo el tiempo que había pasado? Me levanté. Me puse un ligero peinador verde que hacía juego con mi camisón. Recorrí el pasillo hasta la escalera y, sin habérmelo propuesto deliberadamente, me encontré en el laberinto, descalza. La hierba se hallaba húmeda y fría. Yo no quería analizar qué estaba haciendo allí. La tormenta había lavado la atmósfera, que ahora resplandecía, iluminada por la luz de la luna. Los altos setos con sus millones de hojas arrancaban partículas de luz que centelleaban en la oscuridad. Y luego, yo estaba allí, vacilando ante su cerrada puerta azul, deseando tener el valor de llamar, o de abrir la puerta y entrar, o la decisión de dar media vuelta y regresar a donde debía estar. Incliné la cabeza hasta tocar con la frente la madera. Luego, cerré los ojos y me eché a llorar suavemente, mientras las fuerzas abandonaban mi cuerpo, que se desplomó flácido. En ese instante la puerta se abrió, haciéndome caer hacia adelante, en los brazos de Troy. No dijo nada al tomarme. Me levantó y me llevó a su dormitorio. La luz de la luna le daba en el rostro mientras bajaba su cabeza hacia la mía, y esta vez
Sus labios eran más acuciantes. Sus besos y sus manos me inflamaron, por lo que, bueno, todo sucedió entre nosotros tan natural y bellamente que no experimenté nada de la vergüenza ni la sensación de culpabilidad que me había dominado al hacer el amor con Cal Denison. Nos unimos como si debiéramos hacerlo o morir, y cuando todo terminó, yo permanecí tendida en el círculo de sus brazos, estremeciéndome a impulsos de los cada vez más débiles espasmos del primer orgasmo de mi vida. Cuando despertamos, estaba amaneciendo, y a través de las abiertas ventanas penetraba, húmedo y frío, el viento de la mañana. Los gorjeos matutinos de los soñolientos pájaros hicieron asomar lágrimas a mis ojos antes de que me incorporase para tomar la manta doblada a los pies de la cama. Rápidamente, los brazos de Troy me hicieron tenderme de nuevo. Me cubrió la cara de tiernos besos, al tiempo que su mano libre me acariciaba el pelo, antes de apretarme contra él. Anoche estaba tendido aquí, en la cama, pensando en ti. Yo no podía dormir, ni yo tampoco. Y cuando estaba a punto de conciliar el sueño, desperté de pronto por completo y creí oír que me llamabas. Troy emitió un profundo y gutural sonido, apretándome con más fuerza contra su cálido cuerpo. Me disponía a acudir a tu lado cuando caíste sobre mí al abrir la puerta, como la respuesta a una oración. Sin embargo, no debía haber permitido que esto sucediese. Temo que vayas a arrepentirte. No quiero causarte ningún daño. Nunca podrías causarme daño. Nunca. Jamás he conocido un hombre tan bueno y cariñoso. Rió brevemente por lo bajo. ¿Cuántos hombres has conocido a la tierna edad de 18 años? Solo aquel de que te hablé. Murmuré, ocultando el rostro cuando él quiso mirarme a los ojos. ¿Quieres hablarme más de él? Escuchó sin hacer preguntas, acariciándome durante todo el tiempo con sus finas manos. Y cuando mis palabras cesaron, me besó los labios, y luego, cada una de las yemas de mis dedos. ¿Has vuelto a tener noticias de ese Cal Denison desde que viniste a vivir a Farthing? No quiero saber nada de él. ¿Con qué vehemencia lo dije? Durante nuestra primera comida del día, nos portamos como dos adolescentes que estuvieran descubriéndose el uno al otro. Yo no había comido nunca un emparedado de huevo frito con tocino, ni había sabido que la mermelada de fresa realzaba el sabor del huevo y el tocino. Fue pura casualidad la forma en que descubrí este placer gastronómico, explicó. Yo tenía unos 7 años y estaba convaleciente de una de esas enfermedades infantiles que solían acosarme. Gillian me estaba reprendiendo por mi poca pulcritud en la mesa, cuando se me cayó en el plato mi tostada con mermelada de fresa. «¡Pues ahora te la comes!», gritó, y cuando lo hice, descubrí que me gustaban los huevos con tocino. «¿Gillian solía gritarte?». Me sentía asombrada. Yo había creído que gran parte de su aspereza conmigo se debía a que le irritaba que hubiera una mujer joven cerca de ella. Nunca me ha tenido simpatía. Escucha. Está tronando otra vez. El hombre del tiempo pronosticó una semana de tormentas. ¿Recuerdas? Oí el débil repiqueteo de la lluvia sobre el tejado. Al poco rato, Troy estaba haciendo una hoguera para ahuyentar el frío y la humedad de la mañana, y yo me hallaba echada en el suelo, mirándole. Me regocijaba la precisión con que apilaba la leña. Me complacía observarle cuando estaba relajado. Qué maravilloso que el mal tiempo nos encerrase en su casa. El fuego ardía. La franja de silencio que se extendía entre nosotros empezó a palpitar de sensualidad. El juego del anaranjado resplandor que las llamas proyectaban sobre los firmes planos de su rostro me hacía sentir una especie de cosquilleo por todo el cuerpo. Le vi observándome como yo le observaba a él, escrutando mi rostro cuando yo le estaba mirando las manos. Se incorporó, apoyado en el codo, y su rostro estaba muy cerca del mío. Iba a hacerme otra vez el amor. Se me aceleró el pulso. En vez de besos me dio palabras. En vez de rodearme con sus brazos, volvió a tenderse y entrelazó de nuevo las manos bajo la cabeza, su postura favorita. ¿Sabes en qué pienso cuando es verano?
que pronto llegará el otoño, y los pájaros estivales más bellos y relucientes emigrarán, dejando que se queden nada más que los grises y anodinos. Detesto los días cuando van acortando. No duermo bien durante las largas noches de invierno. Parece como si el frío penetrara a través de las paredes y se me metiera en los huesos. Me agito y me revuelvo, acosado por pesadillas. Sueño demasiado en invierno. El verano es una época propicia para dulces ensoñaciones. Aun contigo aquí, a mi lado siento la impresión de que eres un sueño. Troy, protesté volviéndome hacia él. No, por favor, déjame hablar. Rara vez tengo a alguien que escuche tan atentamente como tú, y quiero que sepas cosas acerca de mí. ¿Deseas escucharme? Asentí con la cabeza, un poco asustada por el tono serio de su voz. Las noches de invierno son demasiado largas para mí. Dan tiempo a que nazcan demasiadas imágenes. Procuro evitar dormirme hasta poco antes del amanecer, y a veces lo consigo. Si no, me siento tan desasosegado que tengo que levantarme y vestirme. Luego, salgo fuera y dejo que el aire fresco disipe mis pensamientos tristes. Camino por los senderos entre los pinos y cuando se me ha despejado la cabeza, solo entonces vuelvo aquí. Y trabajando, puedo olvidar la noche que se avecina y las pesadillas que me acosan. Me quedé mirándolo. No es extraño que tuvieras ojeras el invierno pasado, dije, afligida por el hecho de que estuviera tan melancólico, pues ahora me tenía a mí. Yo pensaba que eras un maníaco del trabajo. Troy rodó de costado, de cara al fuego, extendiendo su largo brazo para tomar una botella de champaña que había puesto a refrescar en un cubo de plata. Sirvió el burbujeante líquido. La última botella de lo mejor del vino, dijo, volviéndose hacia mí y levantando su copa para hacerla chocar suavemente con la mía. Yo me había acostumbrado al champaña durante el pasado invierno, ya que aparecía con mucha frecuencia en las fiestas de Gillian, pero era todavía lo bastante niña como para sentirme aturdida después de una sola ronda. Lo tomé con cierta turbación, preguntándome por qué sus ojos evitaban encontrarse con los míos. ¿Qué quieres decir con eso de la última botella? Debajo de esta casa tienes una bodega con champaña suficiente para el próximo medio siglo. Muy literal, dijo él. Hablaba poéticamente. Intentaba decirte que el invierno y el frío sacan a la luz el lado morboso que trato de ocultar la mayor parte del tiempo. Te quiero demasiado como para dejar que te enredes en nuestra relación sin comprender quién soy y qué soy. Sé quién eres y qué eres. No, solamente sabes lo que yo he permitido que veas. Sus oscuros ojos se volvieron hacia mí, ordenándome que no hiciera preguntas. Escucha, Heaven, estoy tratando de advertirte mientras todavía estás a tiempo de alejarte. Abrí la boca para protestar, pero él me impuso silencio colocando sus dedos sobre mis labios. ¿Por qué crees que Tony te ordenó que te mantuvieses alejada de mí? Me resulta muy difícil persistir en el lado mío alegre y optimista, que solo florece cuando alargan los días y vuelve el calor. Siempre podemos trasladarnos al sur, exclamé, odiando su seriedad, la sombría expresión de sus ojos. Lo he intentado. He pasado inviernos en Florida, en Nápoles, he viajado por todo el mundo tratando de encontrar lo que otros hallan con tanta facilidad, pero me llevo conmigo mis pensamientos invernales. Sonrió, pero no me sentí consolada. Él no estaba bromeando, aunque su tono trataba de ser ligero. Detrás de sus pupilas había una oscuridad tan profunda como un pozo sin fondo. Pero siempre vuelve la primavera, seguida por el verano. Esto es lo que yo solía decirme a mí misma cuando teníamos frío y hambre. Había 2 metros de nieve y tenía que recorrer 8 kilómetros hasta Winner Row. Sus suaves y oscuros ojos me acariciaron y derramaron calidez sobre mi rostro. Sirvió más champaña en mi copa. Ojalá hubiera podido conocerte entonces a ti, y a Tom y a los otros. Habrías podido darme parte de la fuerza que tienes. Troy, deja de hablar así, exclamé asustada porque no entendía su estado de ánimo y enfadada porque debería estar ahora besándome y quitándome la ropa, no hablando.
¿Qué tratas de decirme? ¿Que no me quieres? ¿Que lamentas haber hecho que yo te ame? Bien, pues yo no lamento nada. Nunca lamentaré que me dieras al menos una noche contigo. Y si crees que puedes deshacerte de mí, te hayas completamente equivocado. Estoy en tu vida, Troy, profundamente metida en tu vida. No importa que el invierno te ponga triste y morboso. Seguiremos juntos al sol, y durante todas esas noches mis brazos te apretarán con tanta fuerza que nunca volverás a tener otra pesadilla. Pero mientras tendía apasionadamente mis brazos hacia él, mi corazón se balanceaba al borde de un precipicio, presto a desplomarse y morir si él me rechazaba. «No quiero oír nada más», exclamó, antes de que mis labios se apretaran contra los suyos. «Ahora no, por favor, ahora no».